Desde la Escuela Nacional de Administración Pública, ENAP, órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, les damos la más cordial bienvenida a los servidores y servidoras civiles que se están conectando en estos momentos. Hoy vamos a desarrollar, en coordinación con la Secretaría de Integridad Pública de PCM, la conferencia Riesgos que afectan la integridad pública, causas y efectos. Esta conferencia estará a cargo de Fernando Hurtado Regalado, quien es subsecretario de Gestión Estratégica de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, comunicador por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster internacional en Dirección de Comunicación Corporativa por la EAE Business School de España, y cuenta con certificación internacional en Chief Governance Risk and Compliance Officer por Centrum PUC, entre otros estudios. Con más de 15 años de experiencia laboral en el sector público, se ha desempeñado como director de coordinación territorial de la Defensoría del Pueblo y desde el año 2019 como asesor de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde también ha sido subsecretario de monitoreo. Como parte de la Secretaría de Integridad Pública, ha desarrollado contenidos en materia de integridad, gestión de riesgos y liderazgo ético, siendo expositor regular en distintos foros institucionales y académicos. Antes de empezar la sesión, les recordamos que para obtener su constancia de participación es indispensable que permanezcan conectados a esta conferencia por lo menos 72 minutos, que equivale al 80% de duración del total de este evento. El equipo de soporte técnico estará compartiendo en estos momentos una evaluación de entrada o pretest que nos ayuda a saber su conocimiento sobre el tema antes de iniciar la conferencia. Esta evaluación no es calificada, pero nos permite saber cuál es nuestro conocimiento antes de iniciar la conferencia. Durante esta sesión también vamos a usar nuestra plataforma interactiva de Bucla. Ya les estaremos enviando el link para que puedan responder a las preguntas interactivas cuando las mostremos en pantalla. Y si tienen preguntas para nuestro expositor, nos las pueden dejar, ya saben, en la casilla de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Muy bien, le vamos a dar la bienvenida a Fernando para poder iniciar la conferencia. Fernando, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a ENAP por la invitación, a ustedes por asistir el día de hoy. Este es un tema muy interesante, muy importante por dos motivos. El primero, porque pese a su relevancia, es aún un asunto en desarrollo dentro del aparato público. Y en segundo lugar, porque en la base de cualquier estrategia de lucha contra la corrupción y de promoción de la integridad pública está la gestión de riesgos. No podemos, no podemos desarrollar una estrategia que pretenda atacar las causas de fondo de un problema si no realmente examinamos el mismo. Y entonces para eso tenemos que trabajar internamente con quienes están más cerca de los procesos que permite la entrega de un bien, de un servicio o de una regulación en el aparato público, en el contexto de cada entidad del aparato público. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a compartir mi presentación. Muy bien. Antes de ello, Lourdes, creo que sería interesante que podamos tener las preguntas. ¿Qué te parece? Sí, claro. Eh, las personas que aún no han entrado al pretest, vamos a hacer una pausa para hacer nuestras primeras interacciones con nuestra plataforma interactiva de Bucla. Vamos a mostrar en pantalla en estos momentos una pregunta. Eh, Ahí está, ya lo estamos viendo. La primera pregunta dice que describe mejor el enfoque de integridad en la lucha contra la corrupción. Tiene dos opciones y les pedimos por favor que ingresen al link que nuestro equipo de soporte técnico les está compartiendo a través del chat de Zoom, o pueden ingresar de manera directa colocando booklab.com y usando el código ENAP cuando se lo solicite. Vamos a darles un minuto para poder responder a esta primera pregunta. ¿Qué describe mejor el Por el enfoque de enfoque de integridad integridad. en la lucha contra la corrupción? ¿El énfasis Así en la es. prevención o el énfasis en la sanción? Vamos a ver qué piensa el público que ya está conectado. Vamos a esperar a que suba
La mayoría de personas conectadas. Somos 485 personas en sala, así que ya saben, para ingresar pueden darle clic al link, pueden copiarlo y ponerlo en su navegador o pueden ingresar tecleando, tal como dice en la parte superior de la pantalla, booklet.com usando el código ENAP. A ver, unos segundos más para poder ir viendo cómo van las respuestas. Igual tenemos más preguntas, unas preguntas más adicionales, así que creo Creo que que ya cuando lleguemos a podemos. 100 podemos ya Sí, mostrar el resultado. A ver. Muy el bien, el 86% énfasis en la dice que prevención. sean dos. Sí. Ajá. Sí, muy bien. Ese es un primer un buen paso para iniciar esta charla, este taller. Cuando pensemos en una estrategia de integridad pública, tenemos que pensar en un conjunto de aspectos. Es decir, no se trata solamente de un elemento en particular, sino de atender un conjunto de aspectos. Y en segundo lugar, de preocuparnos por evitar que ocurran las cosas, ¿no? Entonces, en el ámbito en el que nos encontramos nosotros en la lucha contra la corrupción, el énfasis siempre está en la prevención. Y la prevención implica, incluso cuando se ha producido una situación como un posible acto de corrupción, preguntarnos qué pasó. Bien, vamos con la siguiente pregunta, por favor. Claro, ahí estamos. La siguiente pregunta dice, ¿qué acción no debería dejar de lado el responsable de la función de integridad en la entidad tras recibir una denuncia por corrupción? Tenemos tres opciones: derivar el caso al Ministerio Público, hacer charlas de sensibilización o evaluar la gestión de riesgos. Para que puedan visualizar esta pregunta, pueden actualizar su navegador quienes ya estaban conectados a la plataforma interactiva. Vamos a darles un minuto y vamos a ver qué opinan ustedes sobre esta pregunta. Vamos a esperar que llegue a 200 electores y votamos. A ver, vamos en 140 casi. Ujú. La pregunta es, ¿qué acción no debería dejar de lado el responsable de la función de integridad en la entidad tras recibir una denuncia por corrupción? Vamos, ingresen a través de booklet.com usando el código NAPO, dándole clic al link que les hemos compartido en el chat de Zoom. Ya vamos en casi 180, así que tenemos unos segundos más antes de ver cuál es la respuesta correcta a la pregunta que tenemos en pantalla. Y ojo, desde el enfoque de integridad, ya hemos precisado por dónde va el enfoque de integridad. Listo, Fernanda, llegamos a las 200 Muy personas. bien, a ver, Vamos a vamos a ver ver, los resultados. Ajá, ahí está. qué interesante. Ajá, pero ganó la opción uno, derivar el caso al Ministerio Público. Y yo más bien celebro a los que fueron por la opción 3. A ver, sí, pues claro, si es un posible acto de corrupción, lo que corresponde es derivarlo a la Procuraduría para que a su vez lo lleve al Ministerio Público, ¿no? El caso de una inconducta funcional y tal, al STPAT. Pero ojo, cuando, cuando una entidad pública toma nota de un posible acto de corrupción, desde nuestro enfoque, ojo, no estamos en el Ministerio Público, no estamos en la Contraloría ni en el Poder Judicial. Desde nuestro enfoque de integridad, lo que tenemos que preguntarnos es qué pasó. O sea, esto que se dice que ha ocurrido en la entidad estaba mapeado como un posible riesgo que se ha materializado o no.
Y si estuvo materializado el riesgo, eh, ¿qué medidas se adoptaron en su momento, ¿no? O sea, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo lo calificamos? ¿Era una situación que calificaba como grave, como con un impacto considerable? ¿Se tomaron medidas y cuáles fueron? ¿Le hicimos seguimiento a esas medidas? Entonces, cuando empezamos a ver la denuncia desde un enfoque de integridad, esta se constituye en un insumo para el oficial de integridad, para evitar desde una perspectiva ética que esto vuelva a ocurrir y que cause daño, ¿no? Cada vez que se produce un acto de corrupción, ustedes imagínense que un acto de corrupción es como un avión que se ha caído. El rol del oficial de integridad, más allá de quienes asuman las responsabilidades por ese hecho, es ir hacia el avión y sacar la caja negra y encontrar ahí algunas respuestas. Bien, ok. Entonces vamos con la tercera pregunta. Listo, tercera pregunta ahí en pantalla. Ya saben, deben actualizar sus ordenadores, celulares de donde se estén conectando para que puedan visualizarla. La pregunta dice, la gestión de riesgos que afecta a la integridad pública puede aplicarse en, tenemos tres opciones, procesos operativos o misionales, procesos de soporte o en procesos misionales y procesos de soporte. Así que vamos igualmente a darles un minuto para que puedan responder eh, a la pregunta y luego hacemos la retroalimentación de la misma. Ya somos 613 en sala y solamente tenemos 308 personas conectadas. Por favor, a las personas que han ido ingresando, les pedimos que se conecten a nuestra plataforma interactiva de BookLab. Ya saben las vías para poderlo hacer. El equipo de soporte les ha enviado el link a través del chat de Zoom o lo pueden digitar directamente tal como lo indica la parte superior de nuestra pantalla, ingresando a booklab.com y colocando el código ENAP. Cualquiera de las dos vías es la correcta. Vamos a esperar a llegar a 200 lectores y damos resultados. Por favor, pongan los resultados en pantalla. La pregunta fue, ¿la gestión de riesgos Ya que afectan la integridad estamos. pública puede aplicarse en procesos operativos o misionales, procesos de soporte o en procesos misionales y procesos de soporte? Muy bien, muy bien. Yo creo que ya con esto, Lourdes, cerramos la capacitación porque está todo clarísimo aquí. Me Está parece que clarísimo. sí. ¿Tenemos Sí, una última pregunta sí, solamente o desarrollamos esta? antes de la pregunta, quiero hacer un comentario. A ver, nosotros en el Estado entregamos productos, ¿no es cierto? Que estos productos pueden ser bienes, servicios o regulaciones. De manera genérica entregamos servicios, ¿no? Pero para lograr esto necesitamos tanto los procedimientos establecidos por los órganos de línea, los que tienen a su cargo, ¿no es cierto?, directamente la entrega de este producto, como de órganos de soporte, sin los cuales no podríamos realmente concretar esta labor. Entonces, la gestión de riesgos que afecta a la integridad pública se puede aplicar en ambos tipos de procesos. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la última pregunta. Estaba muteada, mil disculpas. Última pregunta, dice, ¿una eficaz gestión de riesgos reduce su probabilidad de ocurrencia o contiene el impacto, pero no los desaparece? ¿Es verdadero o es falso? Igualmente, les pedimos que inicien la votación. Les damos un minuto para que puedan completar las respuestas y hacemos los comentarios.
Bien, creo que ya tenemos el número suficiente de votos. Estamos en 230, creo que llegamos a 250 en este momento y cerramos votación. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Ahí está. Verdadero. No me... Efectivamente, una gestión eficaz de riesgos reduce su probabilidad de ocurrencia o contiene su impacto, pero no desaparece el riesgo. Excelente. Es una premisa que tenemos que tener siempre presentes, ¿de acuerdo? Para hacer el trabajo, porque en particular este tipo de riesgos tiene que ver mucho con el comportamiento de las personas, y el comportamiento de las personas es un aspecto que no va a estar necesariamente bajo nuestro control. Lourdes, ¿es posible Parece. que puedas de alguna manera contarnos al grupo quiénes estamos presentes en el auditorio? Estamos hablando de municipalidades con, con una PEA, entiendo, de menos de 20 personas. A ver, déjenme revisar un segundo. Y antes de ver este tema, les recordamos que teníamos el pretest eh, al inicio de esta sesión, así que lo vamos a volver a enviar para que lo puedan completar. Estamos. Mil disculpas, sí, somos 679 conectados, de los cuales son de municipalidades. Acá tengo el reporte. Vamos a ver. A ver, me está apareciendo. Sí, de gobiernos locales y municipalidades, su gran Bien. mayoría, pero también se ha invitado y justo nos están saludando de municipalidades, incluso de la municipalidad de Vegeta, nos están mandando saludos a través del chat de Zoom de los diversos gobiernos locales y municipales que están dando cita en la mañana de hoy, perdón. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos otra vez todas y todos. Vamos entonces a empezar la capacitación, que creo que para muchos va a ser eh, simplemente un recordatorio de este tema que, como señalé al principio, es relativamente nuevo, pero que ya poco a poco se está asentando en la administración pública como una materia que tenemos que empezar a poner en la práctica. A ver, vamos a empezar con algunas consideraciones preliminares, luego hablaremos de la gestión de riesgos y el enfoque de integridad y finalmente, luego de ello, precisar algunos roles y responsabilidades y finalmente describir las etapas de la gestión de riesgos que afectan la integridad pública. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra sesión? Bueno, comprender los alcances de la gestión de riesgos con enfoque de integridad pública, reconocer los roles y responsabilidades en la gestión de riesgos que afectan la integridad pública y que en las municipalidades más pequeñas, donde incluso puede haber menos de 20 personas en algunos casos, estas responsabilidades pues, son muy compartidas, ¿no? Y finalmente conocer los principales aspectos de las etapas de la gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Bien, antes de empezar, y yo les decía, este tipo de riesgos reposan en el comportamiento de las personas particularmente. Y entonces voy a poner un video un poco para entrar en sintonía con este punto. Vamos a verlo. No se preocupen, no tiene diálogos, no crean que si no escuchan ahí a alguien hablando hay un problema con su sistema. El video no tiene audio, tiene algunos soniditos, pero se entiende perfectamente.
Muy bien, bueno, ¿qué nos ilustra el video? ¿No? Varias cosas, porque en primer lugar, en esa caja fuerte, donde termina la historia, hay dinero, había dinero, pero también podría haber otro tipo de valor, ¿no? Podría haber habido información, ¿no? Podría contener la posibilidad, por ejemplo, de acceder a algún servicio público, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, tenemos a un personaje que, claro, está, podría haber un personaje que podría estar haciendo lo que corresponde que haga en la posición que le corresponde, ¿no? Es decir, está solo en la oficina y se espera que, aun cuando esté solo y no vigilado, pues haga lo que tiene que hacer, ¿no? Se presume que está en ese lugar para cumplir con una tarea sin que ello implique defraudar la confianza que se ha depositado en esta persona. Y vemos que hay un proceso que inicia con una situación que se presenta, ¿no es cierto? Casi, o sea, de manera muy fortuita, esta situación es real, evidentemente, un agujero negro que lo que quiere representar es un atajo que le permite al personaje tomar aquello que desea sin que haya, digamos, con una percepción de impunidad muy alta, ¿no es cierto? Y va de lo menos a lo más complicado, hasta que finalmente decide ingresar a un lugar que está claramente restringido para él, ingresa y emplea este atajo para tomar aquello que no corresponde. eh, y entonces finalmente esa situación lo absorbe y queda atrapado en este proceso, en este acto, digamos, que evidentemente terminó mal para él, ¿no? Entonces, lo que queda claro es que tanto esa persona como nosotros en el aparato público tenemos responsabilidades, tenemos tareas que cumplir, que son muy importantes porque permiten al Estado entregar sus bienes, servicios o regulaciones, proveer de servicios a la ciudadanía. Si nosotros dejamos de hacer nuestra labor con los estándares de comportamiento que se espera que observemos, entonces los servicios a la ciudadanía no cumplen con su finalidad, no se entregan como se espera. Afectamos el interés general, afectamos el acceso a un servicio público, afectamos el buen uso de los recursos públicos, afectamos el buen uso del poder público. Entonces, lo cierto es que pese a que eso es lo que se espera de nosotros, y para eso tenemos un código de ética, tenemos un conjunto de reglas. En determinados contextos, el comportamiento de un servidor público podría alejarse de los estándares éticos y las normas que orientan su labor. Y cuando hablo de servidor público, no solamente hablo del personal con tareas operativas, sino también de funcionarios y de autoridades. ¿De acuerdo? Estos comportamientos, cuando se alejan de los estándares éticos y de las normas que orientan la labor, constituyen prácticas de riesgo que afectan la integridad de la administración pública. ¿Y por qué decimos prácticas de riesgo? Porque en realidad el alejarse de estos estándares éticos puede ir de lo menos a lo más gravoso, puede ir de lo, digamos, comúnmente aceptado como una práctica en la organización, que visto desde fuera podría ser algo reprochable, pero que dentro de la organización se entiende como la manera de hacer las cosas, o más bien involucrarse o desarrollar un comportamiento que pueda ser tipificado como una inconducta funcional o incluso como un delito, siendo el delito una práctica contraria a la ética que por el daño que produce es el de mayor gravedad, es la práctica de mayor gravedad. Y este tipo de comportamientos van a acarrear responsabilidades administrativas o también responsabilidades penales. Va a depender de la gravedad, de la tipicidad de cada caso. Entonces,
Recordemos, ¿no? El objetivo de la función pública es brindar un servicio a la ciudadanía que se oriente al interés general y a la creación de valor público. Algo que parece sencillo, pero implica que tengamos ciertas capacidades. Primero, reconocer dónde está el interés general en aquello que hacemos. ¿Para qué? Para que nuestros intereses particulares se mantengan al margen. Y lo segundo, crear valor público. Es decir, que los servicios lleguen a quienes tienen que llegar, pero que no lleguen de cualquier manera, sino que produzca un impacto positivo en las personas y que ese proceso, esa entrega del producto al sector, a los ciudadanos, eh, le agregue valor, le otorgue mayor legitimidad y confianza a la administración pública. Esa es nuestra labor. En cualquier ocupación en la que nos encontremos, desde la fiscalización de una bodega en el distrito, como parte del serenazgo, como parte de la unidad digamos, de emisión de autorizaciones, dentro de la municipalidad, cobrando tributos. Pongan ustedes la labor o la función que quieran. Siempre hay la responsabilidad allí presente de trabajar para servir a la ciudadanía, orientándonos hacia el interés general y creación de valor público. Entonces, desde el Estado llevamos bienes, servicios y regulaciones que son productos que están destinados a impactar positivamente en la vida de las personas. ¿De acuerdo? Para lograr esto, nosotros requerimos procesos misionales y procesos de soporte. Por eso es que ustedes acertadamente señalaron que la gestión de riesgos que afectan la integridad pública se aplica tanto en procesos misionales como en procesos de soporte, porque siempre que hay una persona ahí, un servidor público, en la ecuación para entregar para desarrollar un proceso misional o de soporte, es necesario aplicar la gestión de riesgos. Cada producto va a requerir de un conjunto de condiciones para acreditar el cumplimiento de su objetivo y finalidad. Pero yo les quiero poner aquí un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este producto, servicio especializado de salud, ¿de acuerdo? Que no aplica para el caso municipal, pero vamos a analizarlo para identificar claramente dónde están los procesos operativos o misionales y los procesos de soporte. ¿Qué es lo que se requiere para la entrega de este producto, que es un servicio especializado de salud? Vamos a tener que, por ejemplo, establecer parámetros, directivas, ¿no? Directrices para orientar, para dirigir las actividades realizadas por el personal de salud de acuerdo a la norma técnica establecida. Y para eso habrá un proceso operativo misional. Pero también se requiere un proceso de soporte, procesos de soporte. Tenemos que contratar el personal de salud, tenemos que comprar medicinas o insumos médicos para que sean empleados por el personal de salud. Hay que invertir en equipos, gestionar el presupuesto, efectuar pagos a proveedores. Entonces vamos viendo que para que los servicios lleguen a la ciudadanía se requiere de un conjunto de procesos. Entonces, no se trata de ser muy íntegros en un proceso y no muy íntegros en otro proceso. Se necesita que este enfoque de integridad esté aplicado en ambos tipos de actividades. Bien, vamos entonces al producto priorizado, atención de emergencias y urgencias. Entonces, esta es una situación típica, muchos de ustedes la conocen. Ir a un hospital en el sector público puede ser desafiante dadas las grandes brechas que aún tenemos en el sector, pero es lo que tenemos. Y entonces, ¿qué cosa podría ocurrir en un servicio, digamos, en un producto como este, en la atención de emergencias y urgencias? Nos podemos preguntar, por ejemplo, y acá es bueno hacer una distinción con este tipo de riesgo, ¿no? Es decir, preocuparnos por la posibilidad de que el producto, la atención de emergencias y urgencias, no se entregue a los usuarios finales con los atributos esperados. ¿Qué atributos? Cobertura, focalización, productividad, costo promedio, oportunidad, accesibilidad, continuidad del servicio, etcétera. Y entonces podría ocurrir que la atención de emergencia para la hospitalización podría ser brindada fuera del tiempo definido en la norma técnica. Ahí estaríamos afectando un atributo que ha sido establecido para este producto, que es la entrega oportuna. Podría ocurrir que la atención de emergencia para la hospitalización
podría no realizarse con los insumos y los equipos requeridos según el tipo de atención. Y acá estaríamos afectando la suficiencia de insumos. Bien, pero imaginemos que esto está resuelto, que la atención de emergencias se brinda, digamos, de manera oportuna, dentro de los tiempos establecidos en la norma técnica, y se cuenta con los insumos. Pero podría ocurrir otra cosa. Podría ocurrir que un determinado comportamiento transgreda por acción u omisión el respeto de los principios, deberes y normas relacionadas al ejercicio de la función pública, así como los valores de la organización de la entidad, ¿no? Y configure una práctica contraria a la ética, desde una práctica reprochable, una inconducta funcional o incluso un delito. Y entonces podría ocurrir que el personal del servicio de emergencia facilite la hospitalización de pacientes sin considerar el nivel de prioridad según el daño a su salud y su turno de atención. Podría ocurrir que personal del servicio de emergencia solicite un soborno a los familiares de un paciente para facilitar su hospitalización. Podría ocurrir que el encargado de compras facilite o favorezca a un familiar del área usuaria para la provisión de mascarillas debido a un desabastecimiento no previsto. Entonces, podríamos encontrar riesgos tanto en procesos misionales como en procesos de soporte. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos esto claro, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta es aplicar la gestión de riesgos con enfoque de integridad pública. ¿De acuerdo? Recordando lo que es el enfoque de integridad, y ustedes también acertaron muy bien en la mayoría de los casos, indicando que el enfoque de integridad es esencialmente preventivo, está centrado en la prevención. Porque cuando la corrupción ocurre, lo que queda ya es activar desde el ámbito de la sanción, desde el ámbito del control, digamos, los procedimientos necesarios para determinar responsabilidades y sancionar, para evitar impunidad y para tratar de algún modo de resarcir el daño. Pero en realidad, cuando ocurre la corrupción, imaginen ustedes en el ámbito de la salud, el daño que se produce es muy de alto impacto, ¿no? Afectamos no solo un servicio, sino también afectamos derechos. Y entonces eso ya es muy difícil de resarcir cuando el daño se ha producido. Por eso es que desde un enfoque de integridad, la prevención es lo central, ¿de acuerdo? Y la gestión de riesgos está aquí precisamente para producir un cambio cultural en organizaciones donde las inconductas y las prácticas normalizadas han llevado por lo general al uso inadecuado de bienes, al uso indebido del cargo, a conflictos de intereses, al mal uso de información privilegiada, a la falta de transparencia o a un acceso, digamos, no justo a los puestos públicos, entre otros aspectos de mejora. Y para eso se requiere más transparencia, más probidad, más rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Por eso es que el enfoque de integridad es un enfoque transversal de gestión destinado a evaluar y fortalecer el desempeño ético de las personas en la administración pública. Y acá resalto desempeño ético de las personas en la administración pública, porque en el caso del hospital o en el caso de una fiscalización municipal, no se trata solamente de fortalecer el desempeño del funcionario o del servidor, sino de reconocer que hay un agente secundario en este caso, que es y que puede gatillar una posible transgresión a los valores, principios y normas. Y por eso es que este enfoque tiene que ser integral. ¿De acuerdo? Bien, nosotros el año pasado, a inicios del año pasado, publicamos la guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Allí está a disposición de ustedes, tienen el código QR y seguramente ya la han podido revisar y si no, los invitamos a mirarla. Y reitero, ¿no? Y eso es algo que también abordamos en las preguntas iniciales. En el marco del modelo de integridad, la guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, que es básicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, permite el desarrollo del componente de gestión de riesgos del modelo de integridad. No voy a explicar, no vamos a entrar en detalles sobre el modelo de integridad, pero basta con que sepan, si no lo saben ya, que es una estructura de trabajo que permite articular en los esfuerzos de una institución pública para cumplir con las normas,
incorporar herramientas que están siendo desarrolladas precisamente para elevar los estándares de transparencia, de probidad, etcétera. Y por el otro lado, y adoptar buenas prácticas. Y esto se hace en la medida de que la mayor cantidad de entidades públicas lo implemente. ¿De acuerdo? Entonces, cada denuncia, como lo dijimos al inicio, con sustento que recibe la entidad, supone la materialización de un riesgo. Es decir, es como que se cumplió la profecía, ¿no? Y esto debe activar una respuesta rápida, pero también entrar en un proceso de mejora continua. ¿Para qué? Para hacer lo que dijimos, preguntarnos qué ocurrió y evitar que esto vuelva a producirse. Entonces, hay una vinculación muy directa, muy clara entre una denuncia y la gestión de riesgos. La denuncia puede implicar dos cosas: que el riesgo fue identificado, pero no fue debidamente tratado. Quién sabe, de repente no se produce hace mucho tiempo la denuncia y simplemente, como dijimos también, el riesgo no desaparece, pero se reduce su probabilidad de ocurrencia. Y por el otro caso, la denuncia también puede significar que en algunos casos el riesgo ni siquiera fue identificado. Y cuando no identificamos una posible situación de esa naturaleza, es más probable que ocurra porque no se activarán controles. Entonces, el componente de gestión de riesgos, además, se vincula con el componente de control. En tanto, la gestión de riesgos que afectan la integridad pública se aplica sobre los productos identificados en el marco del sistema de control interno, y el cumplimiento de las medidas de control para dichos riesgos, que son monitoreados también a través del sistema de control interno. Sin perjuicio de que desde aquellas entidades que tienen la posibilidad de implementar un órgano para la función de integridad, pueda hacer un seguimiento más allá del control interno. Ok, dijimos también que íbamos a abordar como tercer punto el tema de los roles y responsabilidades. ¿Por qué? Sabemos también que es cierto, ¿no? No todas las entidades públicas tienen la misma realidad, la misma capacidad operativa y técnica para desarrollar estas tareas con una oficina o una unidad de integridad suficientemente provista de recursos humanos, técnicos o económicos, ¿no? Pero lo cierto es que esta es una tarea colaborativa. O sea grande o pequeña la entidad, se requiere que quienes conocen los procesos, quienes saben cómo se atiende a los ciudadanos, por ejemplo, en un hospital, o cómo cuál es la realidad, por ejemplo, de las bodegas que supervisa un fiscalizador, o el tema del predial, o el tema del serenazgo, etcétera, son quienes van a poder proveer de información sobre aquellos aspectos que de producirse, que de materializarse, podrían dar paso a la ocurrencia de prácticas antiéticas y corruptas. Entonces, tenemos que grabarnos la idea de que la gestión de riesgos que afecta a la integridad pública es un trabajo colaborativo. Y esto está asociado a otro componente del modelo de integridad que cada vez está haciendo, que digamos, ya tenemos cerca de 400 y pico entidades en los 3 niveles de gobierno que ya están implementando un modelo de integridad, aun cuando lo están haciendo de manera progresiva y con distintas etapas de exigencia en su evaluación. Pero ya hay una mayor conciencia de esto. Entonces, cuando una entidad realmente se toma en serio este trabajo, se nota porque el trabajo es colaborativo. Cuando no lo toma realmente en serio, se nota porque es una tarea hecha de manera aislada por una o dos personas desesperadas por cumplir con los pedidos que se hacen. Entonces, acá se puede optar, ¿no? ¿Y qué roles hay? Bueno, en primer lugar, tiene que haber un rol conductor. ¿Quién es el rol conductor? ¿Quién ejerce el rol conductor? Quien ejerce la función de integridad, ¿no? Que independientemente de la modalidad adoptada por la entidad, tiene que cumplir esa tarea. Alguien tiene que cumplir esa tarea. Y anuncio además que dentro de muy poco vamos a poner en producción el primer curso de microlearning de gestión de riesgos en enfoque de integridad pública. Es un curso introductorio muy pequeñito, pero que sí abre de alguna manera el tablero para aquellas personas que recién se introducen en este tema, ¿no? Son 6 videos chiquitos, así es que ustedes van a poder acceder a ello dentro de muy poco. Pero bueno,
Entonces, este rol conductor tiene que conocer la guía, tiene que entender claramente el enfoque de integridad, tiene que tener la capacidad de articular y de orientar a sus colegas para este proceso. También se requiere un rol técnico. El rol técnico lo ejerce aquella persona que conoce el proceso, ¿no? Podemos tener una municipalidad con un órgano que ejerce la función de integridad, pero también tengo a una gerencia que se encarga del tema de la fiscalización. Y dentro de esa gerencia a un coordinador o a un jefe o a alguien que realmente conoce ese proceso. Bueno, esa persona tiene que identificar riesgos en ese proceso en particular. ¿De acuerdo? Ahora, no lo va a hacer solo, va a tener, debería tener el apoyo, la orientación del rol conductor, y además hay un rol adicional que es el que la guía denomina como rol consultivo. Ese rol está ahí para brindar soporte para la identificación, evaluación y tratamiento del riesgo. ¿Y por qué? Porque claro, ¿quién mejor que en aquellas entidades donde hay una Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario para advertir, oye, estos son casos muy recurrentes, por acá están viniendo los problemas, o la Procuraduría Pública que puede dar con el tiempo casuística que pueda revelar posibles situaciones recurrentes en la entidad, pero habrá otros roles que podrán aportar sus puntos de vista, sobre todo para valorar, por ejemplo, el riesgo en términos de su probabilidad o impacto, o de pronto ayudar a un segundo nivel de identificación, como hemos establecido en la guía, que ya veremos en un momento. Pero bueno, finalmente es muy importante contar con el respaldo y las condiciones necesarias para hacer ese trabajo, y eso esencialmente es una tarea que deviene de la alta dirección, ¿no? Del alcalde y de su gerente municipal. Esencialmente, con nombre y apellido. Bien. Vamos entonces a la última parte de la charla, eh, no menos importante, yo diría la más importante quizás, y es abordar las etapas de la gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Son 4 etapas, ¿de acuerdo? Son 4 etapas clásicas en la gestión de riesgos. Van a encontrar en toda la literatura sobre gestión de riesgos estas etapas esencialmente. Vamos a identificar riesgos, vamos a evaluar los riesgos, vamos a tratar los riesgos y finalmente vamos a hacerle seguimiento y monitoreo. Empecemos por la identificación. Y todo gira en torno a la guía que invitamos a revisar, ¿no? Es decir, hay que formular el riesgo, hay que determinar dónde podría presentarse una situación que de materializarse de paso a la ocurrencia de alguna práctica antiética o corrupta. Y para facilitar este proceso, la guía proporciona contextos de riesgo y posibles comportamientos irregulares, ¿no? Es decir, no estamos inventando la pólvora, sino que para propósito de la casuística, de la literatura, hemos identificado algunos contextos de riesgo, que no voy a detallar, pero que básicamente representan en pantalla, ¿no? Vamos a encontrar contextos de riesgo, por ejemplo, en los procesos de compra, ¿no? De bienes, en la contratación de obras, bienes y servicios, en la contratación y gestión de personal, en la prestación directa de servicios a los usuarios, en procedimientos, en actividades de fiscalización, supervisión o monitoreo, en la elaboración o aprobación de normas, en la emisión de autorizaciones, en la gestión de dinero entregado a servidores de la entidad, en el pago a proveedores, en la recaudación directa de ingresos, en los servicios administrativos, etcétera. Pero también podrían, dentro de esos contextos, producirse ciertos comportamientos, ¿no? Podría ocurrir la apropiación o el uso indebido de recursos, bienes e información del Estado. Ojo, no solamente con los recursos o bienes nos referimos a dinero o bienes, ¿no? Materiales, sino también información del Estado. Podría ocurrir un favorecimiento indebido, ¿no? Podría ocurrir el acceso a ventajas indebidas, incluyendo la posibilidad de un soborno. Y ojo, podemos ir combinando, ¿no? Un favorecimiento indebido con, además, un soborno, el acceso a un soborno. Podría ocurrir la invocación de influencias en el Estado. Podría mantenerse intereses en conflicto. Podría ocurrir la obstrucción del acceso a la información pública, el abuso de autoridad, etcétera. Cada contexto de riesgo podría tener en principio
comportamientos que ya son más o menos recurrentes, ¿no? Entonces acá les pongo un ejemplo. Los fiscalizadores de la municipalidad podrían alertar indebidamente a los propietarios de un grupo de negocios antes de la realización de una supervisión inopinada. ¿Qué tal? ¿No? Entonces, ¿cuál es el contexto aquí? El contexto sería fiscalización, supervisión o monitoreo. ¿Cuál sería el posible comportamiento irregular? Favorecimiento indebido. Y dependiendo, ¿no? Dependiendo que, a cambio de qué, podría haber incluso un acceso a ventaja indebida y también, por ejemplo, uso indebido de información del Estado, ¿no? Entonces, algunos aspectos importantes en la etapa de identificación. No vamos a abordar todo, doctores, porque si no, nosotros hemos tenido cursos de gestión de riesgos de 27 horas académicas, así es que esto es básicamente propedéutico, es informativo, pero esperamos que pueda orientar mejor la comprensión de la guía y y en realidad la gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Un aspecto importante es que, ojo, el riesgo se refiere a una situación posible que puede o no puede haber ocurrido en la entidad en el pasado. Nosotros hemos conocido entidades que nos dicen, oye, pero esto nunca ha pasado o esto no pasa aquí. Sí, no pasa, pero ¿podría o no podría pasar? Es la pregunta que hay que hacerse. Y además, ojo, no se olviden que la corrupción en general es una actividad que busca pasar desapercibida, pues doctores, si no, ¿qué sería esto, no? Entonces, es importante, de otro lado, usar el verbo en condicional como podría en la redacción del riesgo. Es la posibilidad. El riesgo es una posibilidad. Y es importante utilizar el podría porque ustedes cuando hagan esta actividad de gestión de riesgos, tienen que también explicarle a las personas que no se trata de atribuirle a alguien que esté en ese momento específico en una posición una posible conducta irregular, ¿no? Es decir, no se trata de imputarle a alguien y decir, mira, ¿sabes qué? Tú como persona con nombre y apellido eres un riesgo, ¿no? No, sino una persona en tu posición empleando indebidamente la función pública podría hacer esto. Es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, la redacción de riesgo no debe hacer referencia directa o indirecta a una medida. Además, para reducir el riesgo, pues esta se determina en una etapa posterior de análisis. Una segunda recomendación, ¿no? Porque hemos visto también que a veces redactan el riesgo ya anticipando la medida, ¿no? Entonces, tú no redactas el riesgo anticipando la solución o la manera en la que vas a de enfrentar esta situación. Simplemente tienes que redactar el riesgo. La medida más idónea es resultado de un proceso de evaluación y se aplica en la etapa de tratamiento. ¿Bien? Ok. Otro aspecto importante, nos han preguntado mucho sobre los agentes, el primario y el secundario. Bueno, el agente primario es el servidor público que forma parte de la unidad orgánica responsable del proceso sobre el cual se efectuará la identificación de riesgo. Cuenta con poder de decisión o influencia directa en la posible materialización del riesgo. En el ejemplo, el agente primario sería el fiscalizador de la municipalidad. ¿De acuerdo? Pero ese fiscalizador de la municipalidad podría obrar solo, no necesariamente. Ese agente secundario será un actor interno de la entidad, pero que no pertenece a su unidad orgánica responsable del proceso o actores externos a la entidad, incluyendo personas del sector público, privado o sociedad civil. Por ejemplo, los propietarios de un grupo de negocios, ¿no? Pero también podría ser, por ejemplo, el gerente municipal de una municipalidad podría, ¿no? Utilizar su cargo de manera indebida para ejercer presión en algún fiscalizador o en el jefe del fiscalizador para que pueda dejar de supervisar o fiscalizar de una manera diferente a un negocio, ¿no? Podrían pasar muchas cosas. Entonces es importante clarificar también quiénes
cuáles son los agentes, porque el tratamiento va a ser distinto, ¿no? Evidentemente hay que trabajar sobre ambos seguramente, pero el tratamiento va a ser distinto en tanto reconozcamos quiénes están involucrados. Ahora bien, hay un segundo nivel de identificación, ¿no? Esta formulación del riesgo corresponde al primer nivel de identificación, donde hemos reconocido en qué contexto de riesgo podría producirse este acto y qué tipo de acto en concreto podría presentarse. Pero hay un segundo nivel de identificación y para eso no esperamos que el rol técnico, que es el que conoce el proceso, pueda hacer la distinción entre corrupción o inconducta funcional, sino se tiene que trabajar con el oficial de integridad y también se puede apelar al rol consultivo para hacer esta clarificación. Entonces, ah, hay dos tipos de riesgos que se podrían presentar si queremos de alguna manera centrarnos en las consecuencias, ¿no? Podría haber un riesgo de corrupción o podría haber un riesgo de inconducta funcional, dependiendo del tipo del caso, ya del detalle del caso, de las posibilidades que ese riesgo tenga, ¿no? Entonces, habrá, digamos, un riesgo de corrupción en tanto hay un ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo o abuso del poder público, pero también obtención de un beneficio regular o ventaja indebida para la persona o para terceros y un incumplimiento explícito de una norma o disposición legal. O habrá riesgo de inconducta funcional cuando haya un incumplimiento explícito de una norma o disposición legal y un ejercicio inadecuado de la función asignada al cargo, pero no los otros elementos. Bien, luego de haber identificado el riesgo, que en este caso estamos tomando como ejemplo fiscalizadores municipales que podrían alertar indebidamente a los propietarios de un grupo de negocios antes de la realización de una supervisión inopinada, hay que analizar, ¿no? Y esto, ¿por qué podría ocurrir? Y más importante, ¿qué efectos podría tener este comportamiento en la sociedad o en la entidad, para la entidad? Por eso es tan importante reconocer siempre el interés general en lo que hacemos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar para evaluar las causas, pero también los efectos. Y las causas podrán ser atribuibles a las personas o a las organizaciones. Y los efectos bueno, tanto en la sociedad como en la entidad. Las causas personales, es decir, atribuibles a los servidores públicos, podrían ser varias. Y aquí nosotros nos hemos tomado la libertad de plantear 4 tipos de causas generales, ¿no? Que en la guía están explicadas de manera muy, muy sucinta para que ustedes puedan también tomarlas en cuenta. Porque básicamente son como condicionamientos, ¿no? Condiciones que podrían facilitar la ocurrencia de este riesgo. ¿Qué podría facilitar a nivel de las personas la ocurrencia de este riesgo? Bueno, podría haber predisposición por relación personal. Un fiscalizador, por ejemplo, podría conocer a el propietario del comercio fiscalizado. Podría haber una relación familiar en tercer, cuarto grado, primer grado, qué sé yo, o simplemente una amistad, ¿no? O simplemente algún tipo de predisposición. Ahora, podría ocurrir que no haya predisposición personal, pero la persona que hace esa tarea no tiene un fuerte carácter ético, no tiene, digamos, conciencia de que su labor está orientada al interés general y no a un interés particular. Podría también haber percepción de impunidad, como vimos en el ejemplo del agujero negro, ¿no? Esta persona podría creer que, bueno, lo que esta alerta al negocio fiscalizado podría pasar desapercibida y no habría manera de advertir este incumplimiento de la función, ¿no? Y también podría argumentarse el famoso desconocimiento, ¿no? No sabía que esto no se podía hacer, no sabía que esto estaba mal, no sabía que esto estaba prohibido, etcétera, etcétera. O de pronto no sabía de la nueva disposición también, ¿no? Ahora bien, supongamos que tenemos personas que tienen un fuerte carácter ético, que saben distinguir sus intereses particulares de intereses del interés general, que son muy conscientes de que finalmente tarde o temprano se sabe lo que ocurre y entonces las consecuencias se tienen que asumir y que están muy al tanto de sus reglas, de las disposiciones y directrices del órgano de línea para hacer la fiscalización. Pero ¿qué pasa si con todo eso en la organización, en la municipalidad, se produce una presión jerárquica o de pares? Presión jerárquica o de pares, ¿ah? No solamente puede ser un superior jerárquico,
sino también pueden ser tus propios colegas quienes te podrían presionar o ejercer presión para actuar de una determinada manera. O podría ocurrir que hay un proceso ineficiente que hace que, que los trabajadores o los servidores tengan que adoptar algunas salidas que, digamos, son de alto riesgo. O podría ocurrir que se le ha otorgado, digamos, una capacidad de decisión tal a este servidor que hace que su capacidad de discrecionalidad sea incluso un riesgo, ¿no? Y entonces, claro, uno se pregunta cuáles son los límites. No podemos tampoco tener a los servidores públicos todo el tiempo pidiendo autorización para todo, porque entonces, ¿cómo, cómo tienen que haber algún nivel de autonomía responsable, ¿no? Y por el otro lado, también podrían ocurrir, muy vinculado a la presión jerárquica de pares, prácticas normalizadas, ¿no? Situaciones que están mal, pero de pronto no se entienden como malas hasta que nos lo hacen ver o se advierte que eso ha permitido un posible acto de corrupción, ¿no? Pero es la manera de hacer de una entidad y que eso se ha, digamos, se ha instalado tanto en la cultura de esa organización que finalmente ya está normalizado. Entonces, ah, es importante que entendamos cómo y por qué podría producirse esto. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la estrategia que desarrollemos más adelante en la fase de tratamiento. ¿Ok? Y por el otro lado, una vez que hemos entendido las causas, también tenemos que preguntarnos por el efecto. ¿Qué podría causar, qué daño podría causar esta práctica contraria a la ética que afecta a la integridad pública? Y podría ocurrir, por ejemplo, que se pierda o desvíen bienes, recursos o información de la entidad, que se afecte el patrimonio o recursos de los usuarios, ¿no? Que se afecten derechos, que se afecten servicios, que se afecte la continuidad de la gestión, tan que el escándalo y el daño sea de tal magnitud que incluso afecte la continuidad de la gestión. Y también un efecto transversal que implica la pérdida de confianza en las partes interesadas, ¿no? Cada transgresión que se materializa genera desconfianza y mientras más transgresiones hay, la desconfianza aumenta. Y ustedes sabrán que hoy por hoy el nivel de confianza de los ciudadanos, no solo en el Poder Ejecutivo, no solo en el Congreso, sino sobre todo en el nivel municipal y regional, es muy bajo. Es muy baja la confianza. ¿De acuerdo? Ok. Algunas notas aquí importantes. Em, ¿Qué podría llevar, referido a las causas personales, ¿no? ¿Qué podría llevar a un servidor a efectuar o participar en una práctica que afecta a la integridad pública? Es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Qué podría llevarlo a esto? ¿Cómo percibe eventos externos? ¿Cómo procesa la información? ¿Cómo toma decisiones en el ejercicio de la función pública? ¿No? Por eso es bien importante también el concurso aquí, la participación de recursos humanos, los que ven los temas de clima, los que ven los temas de capacitación, y por eso es que un componente del modelo de integridad es comunicación y capacitación. Respecto de las causas organizacionales, acá hay algunas preguntas claves, ¿no? ¿Qué podría propiciar desde la organización la ocurrencia de prácticas que afectan la integridad pública? ¿En qué situación se encuentra actualmente nuestra entidad? ¿Cómo podría influir la estructura organizacional, la estrategia institucional o las prácticas informales existentes? Son preguntas que tenemos que hacernos. De hecho, la gestión de riesgos que afecta a la integridad pública tiene un componente ético muy fuerte, porque acá no se trata de un ejercicio de cosmética, sino de ética. Entonces, esto requiere que seamos muy honestos, muy sinceros al momento de hacer estas evaluaciones internas, no con el propósito de perseguir, sino con el propósito de revelar en qué situación nos encontramos para empezar a reducir la posibilidad de que esto ocurra. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros creemos que todo está muy bien, que no hay presión jerárquica o que todos conocen lo que tienen que conocer, o no hay ninguna práctica normalizada, etcétera, etcétera, entonces, bueno, estamos presumiendo que eso va a ocurrir de una determinada manera y no va a ocurrir de otra forma y eventualmente nos llevaremos una sorpresa, ¿no? Bien, y perdón, en este caso, qué importante es, y esto sí no lo van a encontrar en la guía, es una oportunidad para nosotros de combinar este trabajo con algunas técnicas de recojo de información cualitativo, cuantitativo, ¿no?
La mejor manera de probar esto son las encuestas de tolerancia a la corrupción, de percepción del clima laboral, porque esto te va revelando cierta información que te permite sustentar una preocupación y empezar a trabajar sobre ella, ¿no? Ok, sobre los efectos, ¿qué deberíamos considerar? Bueno, no olviden, perdón, que los efectos de una inconducta funcional o un acto de corrupción deben analizarse sobre la sociedad y sobre la confianza de la población en la entidad de manera que no afecte su legitimidad. El efecto es en nuestros públicos objetivos, en nuestros stakeholders, en nuestros públicos de interés, en nuestros usuarios, en nuestros administrados, en nuestras partes interesadas. Es allí donde debemos de mirar los efectos, ¿de acuerdo? Bien, la última etapa, y ya vamos concluyendo, es la del tratamiento. Entonces, ya hemos identificado el riesgo, ya hemos analizado sus causas, ya hemos analizado sus efectos. He omitido en esta charla hablar sobre cómo calcular el valor del riesgo. El valor del riesgo es el cálculo del impacto por la probabilidad. Y la guía establece en adición a ello algunas reglas muy puntuales en el contexto actual de lucha contra la corrupción. Y así para poder guiar y orientar a los operadores de la guía en este cálculo. Pero la última fase es el tratamiento. Entonces, el tratamiento esencialmente tiene dos, digamos, dos salidas, que pueden emplearse ambas o pueden emplearse únicamente alguna de ellas, ¿no? Va a depender. Entonces, podremos desarrollar estrategias y medidas de prevención cuando estemos trabajando sobre las causas. Y tendremos las medidas de mitigación cuando estemos orientándonos a reducir el impacto de un riesgo. En la literatura normalmente se habla de la mitigación del riesgo de manera genérica. Nosotros la hemos separado. Hay que prevenir, pero hay que también mitigar. Y mitigar entendiendo esto como tener capacidad de respuesta frente a la materialización del riesgo. Uno de los principales errores de las entidades públicas es que una vez que se produce el riesgo, se materializa, simplemente se quedan en la parte, se olvidan de la parte preventiva y se quedan en activar las responsabilidades, pero no trabajan en medidas de corto o mediano plazo para trabajar sobre eso, para reducir la posibilidad que esto vuelva a ocurrir, o no tienen capacidad de reacción para demostrar que en su momento esto se había identificado como una posibilidad y que implementaron A, B, C y D medidas. Y cuando eso ocurre, cuando nosotros tenemos la capacidad de demostrar lo que hicimos, estamos demostrando qué cosa? Responsabilidad. Y eso es algo que la ciudadanía demanda mucho del sector público. Entonces, tenemos medidas de prevención orientadas a causas y medidas de mitigación orientadas a efectos. Medidas de prevención basadas en estrategias de prevención que la guía propone. Eso es una propuesta, las entidades también pueden aplicar otro tipo de medidas y estrategias, pero para nosotros las medidas se pueden reducir a este conjunto, ¿no? Incrementar conciencia sobre las consecuencias, ¿no? Oye, la consecuencia de esto para ti puede ser esta en particular, ¿no? Y además sobre las consecuencias sobre cómo vas a dañar con esto la confianza de la ciudadanía y a los usuarios, etcétera, ¿no? Otra estrategia sería optimizar el diseño organizacional, hacer correcciones, ¿no es cierto?, a nivel del proceso para evitar que ocurra una situación de esta naturaleza. Y la otra es producir ajustes del comportamiento. Es decir, no basta con que tomes conciencia, sino aplicar algunas, algunas salidas que ajusten el comportamiento de las personas. ¿De acuerdo? Ok. Y respecto a las medidas de mitigación, bueno, una es activar una respuesta inmediata. Inmediata. Otra medida, basada en estrategias, contener posibles efectos de mediano y largo plazo. Esto podría escalar, esto podría traer consecuencias de mediano y largo plazo. Hay que intervenir y hay que desarrollar alguna medida específica para que esto siga creciendo. Y vinculado a la activación de una respuesta inmediata, demostrar acciones de debida diligencia. La debida diligencia es un proceso que se aplica con la gestión de riesgos
con este enfoque de gestión de riesgos y se aplica antes, evidentemente, de que se materialice, ¿no? Es agotar todos los esfuerzos que tenemos todas las capacidades que tenemos a nuestra disposición para tener cierta convicción respecto de que hemos hecho todo lo necesario para evitar que se cuestione una decisión, que se produzca un acto de corrupción, etcétera, ¿no? Entonces la debida diligencia es bien importante y uno no demuestra aquello que no tiene. Entonces, para demostrar acciones de debida diligencia como medida de mitigación, hay que haberlas efectuado previamente. Entonces, la última etapa será, después del tratamiento, el seguimiento y la mejora continua. Una vez que nosotros hemos determinado qué medida vamos a implementar específicamente, es importante que hagamos seguimiento a su implementación. Aquí está el punto de contacto con el control interno, sin perjuicio de lo cual todas las medidas, tanto de mitigación como de prevención, tienen que tener una medida de control. Y eso la guía lo explica de manera muy simple, ¿no? Si la medida, por ejemplo, es, qué sé yo, capacitar al personal periódicamente para reconocer posibles actos de corrupción en la fiscalización, entonces la medida de control es asegurar la realización de charlas de capacitación periódicas para esto, ¿no? Si la medida es preventiva, es firmar una cláusula de confidencialidad respecto al uso de información, la medida de control será asegurar la firma de una cláusula de confidencialidad. Entonces, es un tema básicamente de metodología, pero que no funciona si no la ponemos en práctica. Entonces, en síntesis, para terminar, y si hubiera algunas preguntas, encantado las podemos contestar. ¿Qué podemos decir? Primero, recordemos siempre que intervenimos en asuntos importantes para los ciudadanos. Nuestro trabajo en el sector público es muy importante y es muy importante lo que hace un fiscalizador municipal, el sereno y el alcalde. Aquí no hay distinción, todos contribuimos al interés general. ¿De acuerdo? Que hacemos bien el trabajo. Entonces, intervenimos en asuntos muy importantes para los ciudadanos. Algunos son desafiantes, algunos son complejos y además en medio de múltiples demandas e intereses. ¿De acuerdo? ¿Qué podría significar o qué podría constituir el interés general en un proceso de fiscalización municipal? Por ejemplo, diría yo que este proceso de fiscalización municipal sea justo, ¿no es cierto? Que no haya ningún ensañamiento, ni tampoco deliberadamente ninguna omisión, ¿no es cierto? Que deje sin fiscalización alguna, por ejemplo, en el caso del ejemplo, ¿no? Algún negocio, ¿no? ¿Qué esperan los vecinos de una municipalidad? Que sus negocios estén adecuadamente fiscalizados, ¿no? Ahí está el interés general y que se haga esto de manera justa. Ahí está el interés general. El interés general nos remite a aquello que resulta valioso para una comunidad, más allá de intereses particulares. Y vamos a encontrar claves del interés general en la Constitución y en el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes, en el desarrollo sostenible, que las decisiones que se adoptan ahora no afecten el desarrollo futuro, etcétera, etcétera. Y en la creación de valor público, como dijimos, ¿no? Entonces, es bien importante eso. Segundo, los riesgos constituyen una posibilidad que podría afectar la finalidad de la función pública. Por eso es tan importante preocuparnos por los riesgos. Los riesgos se gestionan y cuando decimos que se gestionan, decimos que se gestionan porque se identifican, se analizan y se tratan para reducirlos, ¿no? Y se hace un seguimiento sobre ese proceso. Los riesgos no desaparecen, se gestionan. Ninguna entidad es inmune a los riesgos que afectan la integridad pública ni a las consecuencias de su materialización. La identificación de riesgos no presupone sospechar de un servidor en particular con nombre y apellido, sino anticiparnos a la posibilidad de que una persona en su lugar pudiera presentar un comportamiento irregular en un contexto determinado. Y finalmente, la participación de los servidores en el proceso de identificación, evaluación y determinación de las medidas para el tratamiento de un riesgo
no presupone alguna responsabilidad en caso el riesgo se materialice, con excepción del incumplimiento de funciones para la implementación de alguna medida de prevención o mitigación. Es decir, si un riesgo se materializa, no es culpa de quien identificó el riesgo, ¿no? Eso es uno. Dos, donde sí se tiene que asumir responsabilidad es si en ese proceso de gestión de riesgo se estimó necesario, ¿no? Firmar una cláusula de confidencialidad. Bueno, si te asignaron la tarea de elaborar la cláusula de confidencialidad y circularla para que sea firmada, y se produce el riesgo, se materializa el riesgo, y esa cláusula que había sido establecida como una medida de preventiva no se hizo el trabajo, bueno, ahí sí tendrás que asumir una responsabilidad a quien tenga esa tarea. Entonces, es bien importante que entendamos que más allá de las responsabilidades, aquí se trata de un trabajo colaborativo, porque finalmente, como servidores públicos, tenemos que proteger la función pública y al hacerlo, protegemos la reputación de nuestras entidades y nuestra propia reputación, que no es algo menor, es algo muy valioso para todos y todas. Entonces, muchas gracias por la invitación, Lourdes. Yo aquí termino y si tienen alguna pregunta o comentario, encantado de poder absolverla. Así es, Fernando, muchísimas gracias por tu conferencia. Vamos a iniciar la ronda de preguntas como lo tenemos pauteado, pero antes de iniciar, les recordamos a todos nuestros participantes que deben mantenerse conectados hasta el final de esta conferencia para poder obtener su constancia de participación. Recuerden que como mínimo deben haber estado conectados 72 minutos. Ese reporte nos lo pasa en la plataforma, así que por favor no se retiren. Aún vamos a continuar con las preguntas. Y también en estos momentos el equipo de soporte técnico les va a enviar un link con una evaluación de salida o post-test para ver cuál es su conocimiento del tema ahora que ya hemos finalizado la conferencia. Igual que la evaluación de ingreso no tiene nota, es totalmente anónima, pero nos ayuda a conocer a ver cómo va su conocimiento sobre el tema que hemos tratado el día de hoy. Fernando, la primera pregunta que nos dejan nuestros participantes dice si podrías dar ejemplos de diferencias entre integridad y ética, ya que se suelen confundir ambos conceptos. Ok, gracias. Sí, bueno, a ver, la integridad contiene la ética, ¿no? La ética es un elemento esencial para una estrategia de integridad. La integridad es una palabra que en su etimología nos hace referencia a aquello que no carece de ninguna de sus partes. La ética es esta suerte de estudio, de preocupación de los seres humanos, de las personas, por las reglas o las maneras o los principios o los parámetros que se requieren o que se estiman como convenientes para asegurar la convivencia social, para asegurar, digamos, el desarrollo de una actividad. Por eso es que encontramos, por ejemplo, lo que se conoce como las éticas aplicadas, ¿no? Las éticas aplicadas, por ejemplo, tenemos el código de ética del periodismo, el código de ética del médico, ¿no? El código de ética del abogado. Y también tenemos, digamos, códigos de ética que aplican en contextos como el nuestro. Por eso es que tenemos el código de ética de la función pública, ¿no? Entonces, esos códigos normalmente lo que trae son parámetros. Entonces, por ejemplo, el código de ética lo que trae es se traen principios que orientan, inspiran, digamos, ¿no? Trae deberes que nos obligan. Nos habla del deber de discreción, por ejemplo, el deber de responsabilidad. Ahora mismo estamos aplicando el deber de responsabilidad porque en Lima hay un paro de transportistas y conforme al deber de responsabilidad supone que nosotros deberíamos hacer lo posible por llegar a nuestro trabajo porque los ciudadanos dependen de que nosotros hagamos nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y el código ético también contiene prohibiciones, ¿no? De uso indebido del cargo, proselitismo político, etcétera. Todo eso en conjunto es lo que se estima
que va a orientar el adecuado ejercicio de una actividad en este caso, ¿no? Es lo que como servidores públicos en conjunto estimamos que están ahí representados nuestros parámetros de actuación. Entonces, y estos códigos de ética, la ética también va evolucionando, ¿no? Hay cosas que hoy son inadmisibles y antes no lo eran, antes sí eran admisibles. Entonces, la ética implica esto. Entonces, cuando uno actúa con ética, lo hace en función de parámetros, ¿de acuerdo? Y la integridad ya es algo mucho más amplio, porque implica, entonces, por eso es que la definición de integridad que nosotros manejamos es actuación coherente con valores, principios y normas. Entonces, yo puedo ser, por ejemplo, muy puntual en mi trabajo, y eso está bien, éticamente es valorable, ¿no es cierto? Llegar puntual al trabajo porque está siendo responsable. Sí, soy responsable, pero yo trato muy mal a los ciudadanos. O trato mal a mis compañeras de trabajo, ¿no? O ejecuto muy bien mi presupuesto, pero no rindo cuentas. Entonces, el tema es que la integridad contiene en ese sentido la ética, la integridad, el enfoque de integridad es una perspectiva ética de intervención, porque finalmente la ética se pregunta por la convivencia de las personas y cómo generar un ambiente mejor para estas, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Tenemos otra pregunta, nos dice, ¿cómo ejercer correctamente la función pública en ámbitos como salud, seguridad, defensa, entre otros, donde existen dilemas éticos continuamente que pueden afectar la integridad personal e institucional? Ujú. Vamos a hablar del dilema, ¿ya? A ver, el dilema es un problema más complejo. ¿Por qué? En el problema, en realidad, eh, Fernando, es menos complejo que un dilema. ¿En qué sentido? A ver, el problema ético y el dilema ético. El problema ético va a implicar tener la capacidad de identificar una transgresión, ¿no? Si yo me llevo el teléfono que me han asignado, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay un problema ético clarísimo porque estoy incumpliendo no solo el código de ética, ¿no? Que está claramente establecido, sino estoy incumpliendo normas y tal. Creo que todos sospechamos que llevarse cosas del aparato público a nuestras casas está mal, pero han pasado casos, ¿no? Entonces, argumentar que, oye, mira, no estaba tan seguro que podía llevarme la camioneta para hacer proselitismo político el fin de semana, o no estaba seguro que no podía llevarme el proyector a mi casa, ¿no? Eso podría entrar dentro de la zona del problema, porque es muy difícil argumentar o sea, no tener las herramientas para optar. Tú optas por lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Entonces, hay un problema ético cuando optas por por lo incorrecto, sabiendo que la otra alternativa está ahí. Cuando entramos al dilema, entramos en un terreno un poco más complejo, porque allí no hay, solo hay pérdidas o ganancias, pero no hay, digamos, pérdida o ganancia. Hagas lo que hagas, va a haber algún nivel de afectación, va a haber algún nivel de sacrificio incluso, ¿no? Entonces, eh, es un terreno complejo. Frente al dilema ético, ¿qué es lo que corresponde y en qué nos puede dar la gestión de riesgos? Precisamente en optimizar los procedimientos. O sea, puede haber que hay un proceso ineficiente realmente de fondo que esté dando paso a que el servidor público tenga que optar por una cosa o por otra. Entonces, y eso es así, ¿no? Un ejemplo típico es, y acá me van a perdonar si es que técnicamente no es tan acertado porque no estoy en el sector salud, pero entendería que, por ejemplo, yo llevo un paquete con una cantidad de vacunas para una población que está alejada y se le ha convocado para que llegue a una hora determinada, un día determinado, y yo tengo que esperar a que llegue todo el público para poder abrir, digamos, ¿no? La dotación de vacunas, y de pronto aparece alguien antes de tiempo, y yo tengo que decidir entre abrir eso con el riesgo de perder una dosis o no darle, ¿no es cierto?, la vacuna y también perder la dosis que podría necesitar esa persona. Entonces, ahí tienes un dilema.
eh, pero distinto sería que tenga que optar entre robarme las vacunas o no robarme las vacunas. Por eso es que nunca hay un dilema ético cuando se contrasta un interés personal. O sea, no es que tengo a mi familiar que está enfermo y tengo un turno de cama que no le corresponde, ¿no es cierto? Pero bueno, es un familiar. Ahí no hay ningún dilema ético, ¿de acuerdo? Ahí hay un problema ético clarísimo y lamentablemente, como servidores públicos, la responsabilidad que tenemos nos impide favorecer a nuestros intereses particulares solamente porque tenemos la capacidad o la función o el poder para hacerlo. En el sector salud, en el ámbito municipal, siempre hay esas posibilidades, pero es importante, yo diría que cómo gestionar eso revisando los procesos. Probablemente en el proceso hay alguna salida o algún aspecto que hay que corregir para evitar exponer al servidor público a un dilema. Gracias, Fernando. Tenemos, a ver, otra pregunta más. Antes les vamos a dar un anuncio a nuestros participantes. ¿No? Estamos compartiendo a través del chat de Zoom la encuesta de esta conferencia. Como todos ustedes saben, esta nos ayuda para poder mejorar los procesos de nuestras actividades virtuales. Así que por favor les pedimos que la respondan. Ya está ahí el link, deben ingresar, hacerle clic y son unas pocas preguntas, pero nos ayudan muchísimo en la mejora de nuestros procesos. Fernando, siguiente pregunta. Nos queda poco tiempo, así que vamos a tratar de hacer algunas más antes de finalizar esta sección. Dice, si existe, no, ¿qué sucede cuando un administrado presenta documentos adulterados a una entidad pública? ¿Cómo debe actuar el funcionario ante estos casos contra la integridad que terminan afectando una institución? Bueno, ¿cómo actúas? Bueno, eso se tiene que denunciar, pues, ¿no? O sea, el comportamiento adecuado en la administración pública no solamente es responsabilidad del servidor, sino también del administrado. Entonces, yo diría simplemente eso. Correcto. Am, a ver, el enfoque de integridad transversal a la gestión pública. ¿El enfoque de integridad es transversal a la gestión pública? Nos preguntan. Si es así, ¿se considera un nuevo pilar de la modernización del Estado? Ah, qué buena pregunta. Sí, bueno, de hecho, sí, la respuesta es sí, es un enfoque transversal para la gestión pública. Tú no puedes, como dije en un primer momento, ¿no? Y esto se refleja claramente en la gestión de riesgos. Este, Hoy por hoy, la ciudadanía espera que, por ejemplo, ese puente que tanto espera, no solo se construya a tiempo, con las especificaciones técnicas que se requiere, sino también que quien construya ese puente, ese viaducto, haya sido, eh, sea un postor que haya accedido a esa posibilidad, que haya ganado esa posibilidad, no solo con esfuerzo, sino en un proceso justo, sin ningún tipo de favorecimiento indebido, sin conflictos de intereses, etcétera, etcétera. eh, Tú no solo quieres que eso ocurra, por ejemplo, que los textos escolares que llegan a una escuela no solo lleguen a tiempo, sino que lleguen en cantidad suficiente y sin ninguna pérdida en el camino, y que quien transporta esos textos a este lugar alejado no sea el amigo de, no sea el familiar de, sino que sea resultado nuevamente de un proceso justo para que quien tenga la posibilidad de brindar un servicio al Estado lo haga. Entonces, en general, tú quieres que, por ejemplo, emitir una norma. Bueno, ¿qué espera los ciudadanos de una norma emitida? Que no esté dictada solamente para favorecer un interés particular, sino para satisfacer a la mayor cantidad de población. Entonces, el enfoque de integridad es transversal porque va a impactar en la entrega de los bienes, servicios y regulaciones que requieren procesos de soporte y procesos misionales. Y podría considerarse un pilar, sí, claro, de la modernización, porque de hecho la integridad está dentro de los principios que hoy se requieren para la entrega
digamos, para múltiples procesos y múltiples políticas públicas, ¿no? Y es además una materia de capacitación transversal, sí. Claro. Sí. Ya vamos llegando a la parte final y tenemos dos anuncios y ya nuestro equipo de soporte técnico les ha compartido también a través del chat de Zoom el link para que puedan descargar el pack de materiales que incluye la PPT que ha usado nuestro expositor la mañana de hoy, así que pueden ir haciendo la descarga o guardar el link porque ese material se queda de manera perenne, así que si no lo pueden descargar de manera inmediata, pueden guardar el link también. Eh, Adicionalmente, si los participantes, algunos de nuestros participantes quieren ser parte de la foto final de esta conferencia, por favor levanten la mano con las reacciones de Zoom para poderles dar el acceso a sus cámaras. Solo aquellos que quieran participar y tengan cámaras habilitadas. Muy bien. Última pregunta, Fernando, nos dicen si las políticas de integridad y la gestión de riesgo que se aplican en una entidad alcanzan al personal tercerizado por orden de servicio. Claro que sí, claro que sí. Nuevamente, para la entrega de nuestros productos necesitamos no solo procesos, sino también necesitamos insumos, incluyendo personas que van a transformar esos insumos para la entrega de los productos, independientemente del régimen laboral o contractual. Nuevamente, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué haría esa persona en esa posición, en ese contexto de riesgo, más allá de cómo esté contratado o no? Otra cosa es hablar de la responsabilidad para terceros. Esa es otra discusión que no es materia de esta charla, pero la gestión del riesgo sí tiene que considerar a quien esté en el proceso que estamos analizando, ¿no? Sí, pues gracias, Fernando, por la exposición. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.